Muy buenos amigos, hoy vamos a subir a la montaña taoísta de Wudang, uno de los lugares más importantes para las artes marciales de China. Sí, en China cuando se habla de los principales centros de enseñanza de las artes marciales, a veces se dice que en el norte está Shaolin y en el sur está Wudang. Es muy posible que en el futuro también visitemos el templo de Shaolin, pero esta vez queríamos enseñaros este lugar porque está en la provincia de Lele, solo a unas 3 horas de camino desde su casa, y además creemos que es un lugar que merece la pena conocer y visitar. Por supuesto, los monjes guerreros de Shaolin son mucho más conocidos, pero muchos chinos piensan que en los últimos años se han vuelto demasiado comerciales, y además se han visto envueltos en algunos escándalos por la violación de unas normas que se supone que son sagradas para los monjes. Por eso se puede decir que aunque el templo de Shaolin es más famoso, la montaña de Wudang tiene mejor fama. Claro, eso lo dices porque está en tu provincia, ¿eh? Sí. Otra diferencia importante entre estas dos escuelas de artes marciales es que, como muchos sabréis, los guerreros de Shaolin son budistas, mientras que los de las montañas de Wudang son taoístas. De hecho, estas montañas son uno de los lugares más sagrados para los seguidores de esta religión, por no decir que es el lugar más importante de todo el país. En China, este tipo de montañas sagradas suelen tener caminos construidos con losas de piedra o adoquines y son famosas por sus interminables escaleras. Pero hay que tener cuidado porque algunas personas empiezan quizás demasiado motivadas y luego no se hidratan o no comen lo suficiente y les empieza a dar el bajón hasta que se quedan tiradas en medio del camino. Fijaos, ahora vamos a ver a un señor porteador que junto con su compañero se encarga de subir a las personas que tienen problemas para subir hasta la cima por sí mismas o que no tienen ganas de hacerlo. Que de esos también hay unos cuantos en China. Sí. 这个抬上去多少钱？这个抬上去880，抬2趟，一般的抬个上。抬一个上一个下。啊，一般要抬上去要抬多久啊？一个看人轻重，看赶不赶时间。要是赶时间的话，我们2个小时都能上去。 Fijaos a qué marcha suben los porteadores. Suben a buena velocidad, a buen ritmo. Además, aquí es donde se estableció el famoso maestro Zhang Sanfeng. Eso es, a este señor se le atribuye el desarrollo del estilo de las artes marciales que llevan el mismo nombre que estas montañas, y además en China muchos lo consideran el creador del Tai Chi. Y algunos diréis, ¿pero el Tai Chi es un arte marcial? Pues sí, porque fijaos, su nombre completo en chino es Tai Chi Chuan, que podemos traducir literalmente como el puño supremo. Cuando estaba en la universidad nos enseñaron Tai Chi y la verdad es que me gustó mucho, aunque solo aprendimos un poquito y ahora ya no me acuerdo de casi nada. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo se entienden las artes marciales en China porque igual es un poco diferente a como lo hacemos en Occidente. En mandarín, artes marciales se dice Wushu. Eso es, y el Wu de Wushu, que en este caso se traduce como lucha, es el mismo que el Wu de las montañas Wudang. Mientras que Shu significa arte, técnica. Pero al final de la última dinastía, ya cerca del siglo XX, se comenzó a popularizar el término Kung Fu, que llegó a Occidente en la forma de Kung Fu. En el imaginario popular occidental, el Kung Fu está estrechamente ligado a figuras como la de Bruce Lee, Jackie Chan y sus estilos de lucha. Pero en China, el Wushu y el Kung Fu, es decir, las artes marciales y el Kung Fu, son prácticamente sinónimos. Y en ellas pueden entrar el Tai Chi, el Qigong y todo tipo de técnicas de lucha con o sin armas. Bueno, es verdad que para algunos el Wushu son las técnicas más tradicionales, mientras que el Kung Fu se asocia a las más modernas. Pero al mismo tiempo, la palabra Kung Fu tiene otra acepción que es la de cualquier arte o técnica que requiera un gran esfuerzo para su dominio. Por lo que si vienes a China y dices quiero aprender Kung Fu, no sé qué podrías acabar haciendo. O sea, sería como la película aquella de Karate Kid, en la que el chico quiere aprender karate, pero el maestro le obliga a hacer todo tipo de tareas absurdas. De hecho, yo cuando llegué a China como estudiante de la Universidad de Wuhan tenía un amigo francés que ya practicaba karate en París y que se unió a un club de artes marciales del campus con la intención de aprender Kung Fu. Y me acuerdo que una vez le pregunté, oye, ¿y qué estilo de lucha practicáis? A lo que él respondió, no tengo ni idea, pero mola.
Además, en China hay casi tantos estilos como maestros. Eso es, igual que ocurre con el ámbito de la espiritualidad y la religión, en China el mundo de las artes marciales es muy difuso. Y además las doctrinas, teorías y prácticas pueden estar muy mezcladas las unas con las otras. Pero en Occidente somos mucho más ortodoxos para eso y tendemos a pensar en cada escuela con sus dogmas, con sus prácticas, todo bien definido, todo bien delimitado. Y venir con esa mentalidad a China puede dar lugar a mucha confusión y muchos malentendidos. Ahí va, que hay una persona bajando hacia atrás. 为什么？问一下为什么要倒着走？倒着这样走不累。不累，menos cansado. ¿Quieres probar? No sé, no sé si me convence mucho la técnica. Pero en el vídeo sobre el reconocimiento facial, algunos ya os fijasteis de que esto es bastante habitual en China. Hay gente que lo considera un ejercicio muy sano y, como habéis visto, algunos incluso se atreven a practicarlo bajando escaleras. Y escaleras bastante empinadas, ¿eh? Sí. Esta es una zona de tiendas en el recorrido a la cima y bueno, pues te puedes parar a comer, puedes hacer una pequeña compra, puedes llevarte algún souvenir. Es una especie de punto de avituallamiento bastante orientado al consumo. Pero bueno, de algo tiene que vivir la gente local. No todos pueden dedicarse a cargar a los holgazanes cuesta arriba. De hecho, hoy nos vamos a quedar a dormir en una de estas zonas. Fijaos cómo es la habitación del hotel de montaña en el que nos hemos quedado a dormir. Yo soy muy pequeñito, pero casi llego a tocar el techo en la parte más alta. Pero lo mejor es el baño. ¿Cómo te duchas ahí, Lele, si no puedes estar de pie? ¿Yo? ¿Justo? Sí, yo me he duchado así, sentado. Muy a gusto, ¿eh? Sí. Al mismo tiempo, en China domina un modelo bastante tradicional de las artes marciales. Eso es, aquí mucha gente cuando piensa en las artes marciales se imagina toda una vida dedicada a ellas. Es más, muchos están convencidos de que para llegar a dominar estas artes tienes que empezar desde muy pequeño. Y ello implica una disciplina terrible. Más terrible que estas escaleras que estamos escalando ahora mismo. ¡Madre mía! Y quizás por ello hoy en día se están poniendo más de moda otros estilos de artes marciales llegados de Corea o de Japón. Por ejemplo, ahora el taekwondo está pegando muy fuerte en muchas zonas de China. Y aunque muchas de las escuelas de los países vecinos tienen su origen en la propia China, a mucha gente le da pena que haya esa preferencia en estos momentos. Pero es que estas escuelas extranjeras se han adaptado mucho mejor a los tiempos modernos, tienen un marketing más avanzado detrás, quizás más apoyo de sus gobiernos también. Y en mi opinión, como os he dicho antes, son estilos más definidos y más fáciles de acceder. Mientras que con las artes marciales de China a veces no sabes ni por dónde empezar. Es decir, para que nos hagamos una idea más visual de cómo lo imaginan los chinos, si lo comparamos con un paisaje, el taekwondo o el karate serían como un jardín bien ordenadito, mientras que las artes marciales de China serían como una selva en la que casi da miedo meterse. Por supuesto, tanto aquí como en el templo Shaolin hay escuelas para aprender artes marciales de China. Y en muchas ciudades también hay escuelas de estilo moderno donde puedes aprender. Pero esto no es tan habitual como podríamos pensar desde Occidente. Y lo que hace mucha gente que quiere aprender es ir a los espacios públicos, a las plazas, a los parques o a los lugares más o menos tranquilos de la ciudad, a buscar a alguien que sepa un poco del tema y básicamente imitar sus movimientos, esperando que a lo mejor con un poco de suerte les enseñe algo. Y yo diría que hoy en día la mayoría de la gente que vemos en China practicando artes marciales no lo hacen por motivos de autodefensa, sino como una forma de ejercicio físico o de relajación. Y además, como os hemos enseñado en otras ocasiones, en estos momentos el deporte rey en los espacios públicos no son las artes marciales, ni el ping-pong, ni el bádminton, sino los bailes en grupo. Bueno, hemos tenido que acelerar el paso porque de tanto hablar casi nos ha dado la hora de cerrar. Y no sabéis qué paliza nos hemos pegado. Cada escalón exige un esfuerzo. Mirad a Lele. Yo no puedo más. ¡Venga, Lele! No puedo. Pero es que mirad, ahora mismo vamos a 4 patas, ¿eh? Bueno, ya estamos. Ya estamos arriba. ¡Madre!
en China las artes marciales tienen esa relación tan especial con la religión? Pues porque estas organizaciones necesitaban protección y en general no tuvieron tanto poder como el cristianismo en Occidente. De hecho, en las leyendas, historias, novelas, series y películas sobre artes marciales hay muchas referencias a episodios de tensiones con el gobierno imperial. Y aunque muchas de ellas no tienen una base histórica, es verdad que en el cambio de la penúltima a la última dinastía hubo más de un conflicto entre ambos. Y hay historias que hablan de cómo uno de los 5 grandes maestros del templo Shaolin traicionó a sus hermanos y vino aquí a las montañas Wudang para estudiar el taoísmo. Este maestro fue apodado Bai Mei, que significa literalmente cejas blancas, y hay un montón de referencias a él no solo en la cultura popular de China, sino también en la occidental. Por ejemplo, los que seáis aficionados al cine de Quentin Tarantino, quizás os acordéis que en su película Kill Bill aparece un maestro chino que es el que enseña artes marciales a la protagonista, y al presentar a este personaje se cuenta cómo en una ocasión él iba paseando, se encontró con un maestro Shaolin y este no le devolvió el saludo, por lo que se enfadó muchísimo y acabó masacrando a todo el templo. Y yo creo que esa podría ser una referencia al Bai Mei convertido al taoísmo, que a lo mejor anduvo por aquí cerca, aunque no se sabe a ciencia cierta si existió. Y en mi caso, cuando veo a ese personaje en la película, siempre me acuerdo de los monjes taoístas de esta zona. Vale, ¿y qué es eso del taoísmo? Bueno, pues de eso nos encargaremos con más profundidad en otro vídeo. Pero para decirlo rápido y mal, muchos aquí la consideran la religión nativa de China por excelencia, porque la mayoría no considera al confucianismo como una religión, y como sabréis, el budismo llegó a China desde la India. En China a menudo se entiende al taoísmo como el heredero de algunos de los mitos y creencias más antiguas del país, y aunque en Occidente solemos presentarla como una corriente bien diferenciada del budismo y del confucianismo, tiene muchos elementos de estas dos y además es muy difusa también. Es decir, el taoísmo impregna toda la cultura china, pero al mismo tiempo a veces es un poco difícil dar con él, porque no hay demasiados templos taoístas y además tampoco hay misas o celebraciones colectivas semanalmente como las tenemos en el cristianismo. Y aparte de sus facetas más conocidas en Occidente, como podrían ser las enseñanzas de Lao Tse, el taoísmo tiene muchísimas ramas. Tiene una rama filosófica, una rama espiritual, una rama religiosa, otra mágica, otra mística, otra medio ascética. También tiene una faceta medicinal porque se supone que sus maestros guardaban el secreto de la inmortalidad, pero también tiene una faceta arquitectónica a través del Feng Shui y también están las artes marciales, como os hemos enseñado hoy. En resumen, y como su propio nombre indica, es un camino, es un estilo de vida. Y como cualquier estilo de vida, por supuesto, también tiene sus aspectos cuestionables. Por ejemplo, hace poco estuve revisando la traducción de unos textos clásicos del taoísmo sobre sociedad y política y me encontré con unos argumentos que difícilmente podrían ser aplicables en la vida moderna. Por ejemplo, uno de ellos decía, el yang es impar y el yin es par, por eso solo puede haber un emperador y varios ministros. Bueno, pues vale. Pero luego, utilizando la misma lógica, añadía, el yang es del hombre, el yin es de la mujer, y por eso el hombre puede tener 2 mujeres. Claro, esto para los hombres heterosexuales suena bastante bien. No olvidemos que en algunas escuelas del taoísmo los monjes se pueden casar. Pero desde el punto de vista de la lógica es un argumento bastante pobre. ¿Qué te parece a ti, Lele? No me convence. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos un montón de horas de trabajo entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis, me falta el aliento, más vídeos, guías sobre China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Las escaleras. Ya no puedo más con tantas escaleras. Por cierto, este vídeo nos ha dejado realmente hechos polvo. Llegamos aquí el viernes y nos pegamos toda la tarde grabando, y ayer sábado nos metimos 8 horas de paliza subiendo y bajando la montaña. Y además, cuando nos estábamos acercando al hotel, descubrimos que la tarjeta SD de la cámara daba un error. No se podía leer en la cámara.
Hoy domingo, después de dormir poco y bastante mal por no saber si teníamos que repetir todo el trabajo otra vez, por la mañana hemos mareado a medio pueblo en busca de un lector de tarjetas SD y un ordenador en el que comprobar los archivos. Y bueno, al final parece que hemos conseguido abrir la tarjeta, aunque nos ha salido un aviso un poco preocupante, y ya veremos ahora cuando lleguemos a casa de Lele lo que pasa. Pero bueno, si estáis viendo esto en estos momentos es que no ha sido un desastre total. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos pronto.